Estamos acostumbrados a ver a los héroes de hoy vestidos con una capa, salvando al mundo entero. Pero es simplemente una ilusión. Yo conozco uno que no necesariamente vestía una capa, pero que sí dio su vida hace más de 2000 años para salvar literalmente a toda la humanidad. Soy Marcelo Salas y hace 27 años, ese héroe, el cual es Jesucristo, me liberó de una terrible adicción a las drogas. Hoy me dedico a salvar vidas, llegando a cada ser humano con mi experiencia, mi testimonio, la fe y los principios que me transformaron el corazón, a fin de que estas personas tengan una experiencia con Jesucristo y Él los pueda convertir en héroes. La vida no es lo que nosotros queremos, es simplemente lo que es. Nadie elige en qué familia nacer, qué padres tener. Nadie elige la condición económica, nadie elige la nacionalidad. Yo creo que la vida es un don de Dios, pero ninguno de nosotros elegimos el lugar donde venimos a nacer, el entorno, las condiciones. De allí para adelante, dice Rick Warren, la vida es una prueba. Porque vas a tener en todo momento que aprender a sobreponerte a todo lo que te pasa y hacer de tu vida y de todas esas experiencias, buenas, malas, dolorosas, traumáticas, exitosas, victoriosas, plataformas para desarrollar sabiduría a fin de poder llegar a tu destino. El día de hoy tenemos invitado a Saúl Contreras, un pastor muy joven que por cierto está ejerciendo un liderazgo de mucha influencia en nuestra sociedad. Al margen de eso también es médico, es padre de familia y quiero que él te pueda contar cómo fue que él transcurrió los primeros 18 años de su vida en un ambiente de caos, en un ambiente de dolor, violencia familiar, a tal punto que estas condiciones para muchos jóvenes han sido determinantes para que se conviertan en alcohólicos, drogadictos, delincuentes, etcétera, etcétera. Gracias, Saúl, por aceptar la invitación de estar en Héroes. Considero que por los frutos que tienes, por la clase de vida que estás llevando en la actualidad y tu servicio, eres la persona indicada para que puedas compartir no solo tu testimonio, sino inspirar a los demás a que sigan el camino que tú decidiste seguir. Me comentabas que tu niñez, tu adolescencia, tu juventud no fue nada fácil, fue bastante dolorosa, escabrosa. Cuéntanos. Sí, le cuento, apóstol, que en mi niñez fue bastante dolorosa, fue bastante traumática, porque había bastante pelea en mi casa por dinero, cuando había o cuando no había. Cuando yo tenía la edad de 7 años, una de las cosas que fue traumática para mí fue cuando yo entré al patio de mi casa. Mi padre estaba ahorcando a mi madre en el piso con sus propias manos. Mi madre estaba morada en ese momento, pataleando. Yo llegué a apartar a mi padre, a decirle que no la matara, que no haga eso. Yo lloraba bastante. Recuerdo en otra oportunidad cuando mi madre en la cocina estaban ellos discutiendo, agarró un cuchillo de este tamaño e intentó apuñalar a mi padre en delante mío y de mi hermano, porque era bastante la pelea. Y yo otra vez lloraba tratando de apartarlo. En algún momento llegó la policía, en algún momento hubo manchas de sangre en ella. La pregunta es, ¿cómo un niño con estas imágenes que se han convertido en un patrón puede ir al colegio, puede estudiar, puede desarrollar su vida normal, puede crecer? ¿Qué piensa un niño en ese momento cuando ve ese infierno a su alrededor? La verdad que no tenía esperanza, era un muchacho que empecé a ser rebelde, a ser rebelde en la casa, a ser rebelde en el colegio, y a medida que crecía yo me llenaba de odio, de rencor. Yo no quería llegar a casa porque sabía que era pelea, y eso me estaba afectando a mí emocionalmente, digamos. No estaba bien emocionalmente estable, digamos. ¿Qué pasó a los 18 años? Me comentaste que ahí tuviste una experiencia que fue decisiva con el Señor a la hora de tomar decisiones, de seguir tu vida hacia adelante. A los 18 años fue donde pude experimentar un encuentro con Dios. Fue algo increíble porque primero mi padre empezó a ir donde los curanderos, a los brujos, empezó a caer más enfermo
y él se convirtió a Cristo. Y de pronto me lleva a una iglesia y me dice, quiero que estés acá, porque si tú te levantas, yo no te voy a dar para tus estudios, para tu alimento, tu pasaje. Yo estaba obligado. Y en un momento de eso, porque yo detestaba que me hablen de Dios, que me hablen de Cristo, quedé lesionado de la espalda. ¿Que te pareció una incoherencia que te hablen de Dios al ver esa clase de familia? Exactamente, digamos, ¿no? Porque yo no podía creer el cambio que mi padre decía que estaba experimentando. Pero él no había hablado contigo, ni te había pedido perdón, ni te había dado una explicación. Exactamente. Ya. Hasta cuando de pronto, bueno, recibí una palabra en una prédica en la cual me dicen, Dios puede sanarte, entregarte el milagro que tú necesitas, pero lo que primero quiere quitarte Dios es el resentimiento y el odio. Fue ahí donde recibí a Cristo, recibí el milagro físico, pero el mayor milagro que recibí fue que me despojé del odio, del rencor. Pude hablar con papá y decirle, papá, perdóname por el odio, por el rencor que yo te tenía. Y mi padre me miró, por primera vez me abrazó, lloró conmigo y me pidió perdón. ¿Tu madre? Mi madre, ella lastimosamente, bueno, a los 18 años ella viaja a otro país por trabajo. Me quedo yo con mi hermano. Y bueno, el haber tenido el encuentro con Dios restauró la relación con mi padre. Mi madre allá lejos, ella también tiene un encuentro con Dios, recibe a Cristo y nosotros aquí también. Entonces decidimos nosotros seguir buscando al Señor y continuar con mis estudios cuando empecé a ingresar a la carrera de medicina. Qué interesante, Saúl se recibe médico y a lo largo de todo ese periodo de tiempo, con una hambre de Dios, le ofrece a Dios su carrera como un escenario para también predicar el Evangelio. Cuéntame cómo ha sido todo ese proceso donde has tenido que asimilar que tu profesión es el medio correcto para cumplir un propósito de vida, que es el servicio a la comunidad, y no quedarte solamente con una meta que alcanzaste, que por cierto es muy digna y habla mucho de una persona cuando una persona alcanza objetivos, metas. Pero las metas son personalísimas, buscan el desarrollo personal de la persona, la superación personal, pero los propósitos tienen que ver con pensar en los demás. ¿Qué hago con mis metas para poder ayudar a los demás con mi conocimiento, mi profesión, etcétera? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la experiencia que tuve en eso, apóstol, fue de que empecé a estudiar la carrera de medicina y de pronto, bueno, algún familiar cristiano que tenía me dice, algún día tu carrera va a ser un instrumento para que otros puedan conocer a Cristo también. Y tú tienes que seguir buscando de Dios y acabar tu carrera. Entonces fue algo que me estimuló porque a la mitad de la carrera yo quería, digamos, poder estudiar teología y en ese momento mis padres no me lo permitían. Entonces acabé la carrera de teología y me seguí enamorando del Señor, empecé a leer libros, a leer la palabra. Y recuerdo cuando estaba haciendo mi práctica de medicina, de pronto entro a una habitación. Había un joven, por primera vez le predico a alguien en el hospital y ese joven me expresa en ese momento que no había solución para él. Era un joven que tenía SIDA y en ese momento lo hago recibir a Cristo, le hablo de la salvación y yo salí con una alegría que fue algo que yo nunca había experimentado, donde el Señor me estaba hablando y yo podía entender de que mi carrera yo se la iba a rendir a Él. ¿En qué casos específicos has podido maravillarte con Dios frente al intento de querer hacer algo por un paciente, pero has encontrado ciertas limitaciones y has tenido que apelar al Evangelio, has tenido que apelar al amor de Dios y has podido ver la mano poderosa de Dios? ¿Qué es lo que más te ha marcado en todos estos años de servicio a tu comunidad? Ver personas que vienen al consultorio y que te cuentan su vida. Muchas chicas que han llegado con abuso sexual, muchas niñas embarazadas de 14, de 15 años, madres, padres con una vida destruida. Y en ese momento que uno los está atendiendo, te cuentan su problema. Y en ese momento el Señor ha puesto en mi corazón de poder compartirle la palabra, poder hablarles de Jesús y poder ver que esa persona empieza a quebrantarse, poder ver que esa persona te diga, nunca un médico me había hablado de Cristo. ¿Eso te han dicho? Eso me han dicho. Algunas personas han podido experimentar sanidad física, pero el gozo que me llevo es de poder entregarle una medicina completa y que mi carrera pueda ser un instrumento. Cuéntame acerca de tu experiencia en el liderazgo
y lo que ahora estás haciendo junto también a gente con la que tú sirves a Dios dentro de la célula de la Iglesia Tiempo de Cambio, y cómo el ir por los más desprotegidos y vulnerables se ha convertido ya en una causa para ustedes. Bueno, algo que me ayudó bastante es poder, digamos, entender lo que siempre nos enseñan, el orden de prioridad. Que muchas veces, digamos, uno no lo tiene porque pone infinidad de cosas en primer lugar. Pero eso lo tuve bien claro y reconozco que todo lo que tengo, todo lo que me ha dado, se lo debo a Dios. Entonces, poner en primer lugar a Dios, en segundo lugar mi familia y entonces el ministerio, todas las demás cosas, me ha ayudado a poder organizarme, a tener una agenda, a poder cumplir la gran comisión que el Señor nos manda. Y bueno, digamos, es algo que me apasiona poder servir a Dios. Cuéntame acerca de tu familia, cómo la familia, tu esposa, ha ido asimilando esta clase de compromiso con Dios y de servicio a las personas. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles y decisivos? Porque en el camino tú tienes que ayudarle a tu mujer y a tus hijos a entender que todo lo que tenemos debe ser para servir. Otra vez volvemos a lo mismo, a la sociedad, a las personas, a los más necesitados. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación, de educación con tu mujer y tus hijos? ¿Cómo lo han asimilado? Al principio es difícil, ¿no? Difícil porque a veces uno dice, bueno, no hay tiempo, qué sé yo, o estás haciendo mucho estas cosas. Pero ya después, digamos, al ver el milagro de las personas, cómo son cambiadas, restauradas, te hace poder reorganizarte, te hace poder ordenar las prioridades y poder tener un tiempo de calidad con Dios, servir en el ministerio y también un tiempo de calidad con la familia. Entonces, por ejemplo, le cuento una pequeña experiencia. Por ejemplo, los evangelismos que hacemos todos los sábados en el parque urbano. A mí me toca, por ejemplo, atender a un niño, a mi hijo, me toca bañarlo, cambiarlo, alistarlo, y ya mi hijo está acostumbrado que él alistamos la movilidad y nos vamos al evangelismo. Mi esposa alista al otro niño y también nos vamos. Y sin darnos cuenta fue lo que se hizo un hábito, se hizo un deleite el ver que las personas al escuchar la palabra cada fin de semana en un evangelismo se quebrantan. Eso nos lleva a poder continuar con esa obra. Qué interesante cuando convertimos en parte de nuestro estilo de vida el compartir nuestra fe con los demás. El milagro de que Dios haya podido cambiar a un padre, a un hijo, restaurar un hogar, ayudar a alguien a alcanzar sus metas, sus sueños, y ahora convertir esa meta, ese sueño en una plataforma para decirle al mundo, hay esperanza todavía, las cosas pueden cambiar, y eso se lo puede hacer con ese pequeño tiempo que tú le dedicas a ir por aquellos que necesitan un mensaje de esperanza. Cabalmente, ese es el propósito por el cual Dios llega a tu vida. Dios no necesariamente llega a tu vida con el propósito de sanar tu corazón, hacer tu milagro, restaurar tu familia. En parte sí, pero la idea es que tú te conviertas en una luz de esperanza. La pregunta es, ¿qué has hecho con tu pasado? Más allá de que sea escabroso, más allá de que no sea tan escabroso, de repente no tienes un testimonio muy fuerte, pero sí tus experiencias están ligadas a alguien que está esperando por ti. ¿Qué has hecho con tu experiencia que has tenido con Dios? ¿Cuál fue el antes y el después? ¿Y qué has hecho con todas las experiencias desde el momento que le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo lo canalizas esto? ¿Cómo lo capitalizas? ¿Cómo esto te ayuda a llegar a miles de personas como una luz de esperanza? Necesitamos ir a un corte y cuando estemos de vuelta seguiremos escuchando este poderoso testimonio.
¿Qué le podrías decir, Saúl, a la gente que ha pasado por lo mismo que tú? Una infancia, adolescencia y una juventud cargada de violencia, que por cierto, estas son experiencias que muchas veces, como dije en el comienzo, son determinantes a la hora de tomar decisiones hacia el futuro, hacia los estudios, hacia la superación. ¿Qué tú le podrías decir a esa gente que cree que es imposible que las cosas cambien? Bueno, yo lo que les podría decir es que le puedan dar una oportunidad a Jesús, porque ¿Qué significa darle una oportunidad a Jesús? es poder abrir su corazón a que Él pueda entrar dentro de ellos, a poder hacer la oración para recibirlo como su Salvador, porque Él es el único que tiene el poder de poder restaurar familia, de poder restaurar vida, como lo hizo conmigo, y poder quitarte el odio, el rencor o los traumas que uno tenga, para poder ofrecerte una vida totalmente diferente, llena de victoria, quizás de pruebas, pero el Señor te lleva de victoria en victoria cuando tú caminas. Eso, no podemos entonces proyectarnos hacia adelante, tener una visión de futuro, aspirar a superarnos, si primeramente no hemos solucionado problemas personales, familiares, internos, traumas, etcétera, etcétera. Exacto, porque digamos, el encontrarse o conocerlo a Jesús fue algo que en la universidad no me lo enseñaron, tampoco en el colegio. Y podemos tener logros, podemos ser jóvenes, podemos tener una carrera, pero como usted dice, si hay heridas que no han sido sanadas, nosotros vamos a ver después las consecuencias en nuestra familia. Es lo que pasa con mucha gente que quizás muy competente, salen con honores, tienen una maestría, tienen diplomados, técnicamente son muy inteligentes, pero moralmente, emocionalmente, espiritualmente, son tan vulnerables, son tan inestables, son tan depresivos, son personas sin carácter, son personas que no tienen la habilidad de tener relaciones interpersonales con los demás, no tienen la capacidad de conectarse con los demás. Entonces, están en una empresa, son muy buenos, muy inteligentes, muy capaces, pero no tienen la habilidad de poder relacionarse, no tienen la habilidad de poder enfrentar problemas fuera de la oficina. Son personas que sufren de un sinnúmero de trastornos depresivos, etcétera, etcétera. Sí, es muy cierto lo que usted dice, apóstol, y la verdad que no hubiera servido de nada poder estudiar una carrera sin haber solucionado esas cosas o esos traumas o esas consecuencias que tenía familiarmente. Porque la carrera se puede convertir también en un refugio, ¿no? Donde tú te dediques a estudiar y al estudiar y a estudiar y al trabajar y a trabajar, de repente para que eso sirva de terapia y te puedas olvidar de lo vivido. Y yo creo que el tiempo no cura las heridas, eso es una mentira, ¿no? Sí, exactamente. Solamente Dios, solamente Jesús puede curar cualquier herida. Yo creo que Él es el médico de médicos, porque qué decirle a una persona que de pronto se le diagnostica un cáncer, una enfermedad incurable, y uno como médico, digamos, la medicina está limitada, pero poder decirle que hay esperanza, poder decirle que Dios puede hacer un milagro, poder decirle que Dios puede restaurar su familia, es algo poderoso. Es una medicina completa la que Dios tiene para ofrecer a cada ser humano. Claro, porque le estás dando esperanza, le estás dando la oportunidad de reencontrarse con su creador, le estás dando la oportunidad de empezar de nuevo. Qué gran error cuando cometemos y pensamos que el aferrarnos al pasado va a ayudar en algo, o el aferrarnos al pasado, a nuestros traumas y carencias y a todo lo vivido va a provocar un daño en el otro. De repente las otras personas se han olvidado de ti. Muchos padres han empezado a tomar decisiones y a rehacer su vida. La persona que te hirió, te lastimó, está en otra. Y tú estás ahí, cargando tu pasado como un baúl de recuerdos, pensando que eso te va a ayudar para bien. Y creo que el único que pierde eres tú. Realmente me parece interesante tu testimonio porque nos demuestra a la clara que el ser humano en algún momento de su vida tiene que tomar una decisión. O se pone en paz con el pasado, o pone el pasado en perspectiva, perdona, se aferra de la mano de Dios y empieza a abrirse camino de la mano de Dios, o se queda atrapado en sus traumas, en sus carencias, en sus decepciones, y al margen, como tú decías, que tenga una profesión y que le haya ido bien en la vida, esa persona siempre va a ser miserable. ¿Qué podrías decirle a la gente que te está siguiendo? Yo les diría
Para mí lo que estoy experimentando, la verdad que es una obra milagrosa de Dios, porque hoy en día mi padre es un discípulo que asiste a mis reuniones. ¿Tu padre asiste a la reunión? Mi padre asiste a mi célula, mi hermano también asiste a mi célula, mi madre que está lejos tuvo un encuentro con Dios y también es cristiana, cuando viene de vacación también asiste a la célula. Entonces Dios restauró mi familia e hizo que mi familia me siguiera en los caminos de Dios. Y creo que ese es el poder restaurador que cada una de las personas que están mirando, que están escuchando este testimonio, pueden poder experimentarlo, si tan solo le abren el corazón a Jesucristo. Qué tremendo. Creo que todo está dicho, el testimonio, los frutos, las evidencias de que Dios está en tu vida, permiten que incluso crezcas con tanta influencia que tu misma familia termine siguiendo los caminos del Señor por tu testimonio. Yo creo que esos son los verdaderos héroes, los que tienen el valor de mostrar su vulnerabilidad delante de Dios, humillarse, reconocerlo en su corazón y a partir de ahí vivir una vida extraordinaria, pero al mismo tiempo hacer que esa vida extraordinaria contagie a los demás, a los que están a tu alrededor, de fe, de esperanza, de amor, de valentía para levantarse y de agallas para luchar por todo lo que Dios tiene para ellos. Porque si bien es cierto que Dios tiene planes para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer que eso se ejecute. Tenemos que hacer que las cosas acontezcan. Tenemos que tener las agallas de trabajar todos los días para ver materializado todos esos deseos y sueños que están escritos en la palabra de Dios. Saúl, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado en Héroes. Esperamos que tu testimonio inspire a muchos jóvenes a que puedan creer que las cosas pueden cambiar. Con esos antecedentes familiares, con toda esa vida tan cargada de violencia, y ahora verte que te has convertido en un pastor, en un médico, en un líder de influencia, creo que le da esperanza a todas las personas que te están siguiendo en este momento. Querido Saúl, gracias. Quiero invitarte a que nos sigas en un próximo programa de Héroes, donde estarás conociendo testimonios de vida reales de gente que ha sido levantada de las cenizas con mano poderosa y se han convertido en la actualidad en verdaderos líderes. Para nosotros los verdaderos líderes son aquellos que viven en función a las necesidades de su familia y de su sociedad. Gente que todo el día trabaja para que Bolivia pueda ser un país mejor. Gente que da su mayor esfuerzo para ir en pos de aquellas personas que han caído en desgracia, personas vulnerables. Gente que, a pesar de ser exitosa en el área académica, económica, etcétera, etcétera, es gente también exitosa porque nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó. Hasta la próxima. Estamos acostumbrados a ver a los héroes de hoy vestidos con una capa, salvando al mundo entero. Pero es simplemente una ilusión. Yo conozco uno que no necesariamente vestía una capa, pero que sí dio su vida hace más de 2000 años para salvar literalmente a toda la humanidad. Soy Marcelo Salas y hace 27 años ese héroe, el cual es Jesucristo, me liberó de una terrible adicción a las drogas. Hoy me dedico a salvar vidas, llegando a cada ser humano con mi experiencia, mi testimonio, la fe y los principios que me transformaron el corazón, a fin de que estas personas tengan una experiencia con Jesucristo y Él los pueda convertir en héroes.